Muy buenas tardes, muchas gracias por venir una vez más a estos estudios tan importantes acerca del tema del Espíritu Santo. En la clase 11 tocamos el tema de los dones extraordinarios, o es decir, hablar en lenguas, interpretación de lenguas, aquí en el pizarrón, milagros, hacer milagros y hacer el don de profecía. Y en algunos casos o en algunas discusiones, estos dones se consideran dones de revelación, o es decir, hablar en lenguas o profetizar, interpretar. Estos dones acompañaban la dádiva, o es decir, la comunicación del mensaje de Dios, y por eso se llaman a veces dones de revelación. Pero vamos a ver, lo que quisiera hacer en esta clase, número 12, es dar un resumen muy breve de todo lo que hemos estudiado en cuanto a estos dones y llegar a ciertas conclusiones. Y luego voy a dar la mía. Voy a dar un resumen de la posición de los carismáticos, o es decir, de los pentecostales. Y voy a tratar de todas las maneras posibles para ser generoso, porque todos son nuestros hermanos en Cristo, y no quisiera criticar y mucho menos condenar, pero estamos hablando de perspectivas. Y luego, después de hablar de esa posición, voy a presentar la posición en más detalle, porque nos hacía falta hacer eso en la clase 11, pero está en las notas de todos los alumnos la perspectiva que se llama cesionalista, o decir, argumentos para la cesación de estos dones extraordinarios. Y voy a presentar los argumentos de los que tienen esa posición. Y al final voy a dar una posición que yo considero más moderada, y será la mía. Y ustedes, los alumnos, pueden decidir si mi posición es moderada o muerta o lo que sea. Pero sobre todo estoy tratando de ser guiado yo por las Escrituras, y por eso, una vez más, vamos a examinar un montón de textos bíblicos que nos guían en nuestro entendimiento sobre estos temas sumamente interesantes e importantes. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias por darnos estas revelaciones de tu grandeza, de tu majestad. Gracias, Padre, por darnos este tesoro que es tu palabra. También tenemos muchas gracias por habernos dado estos dones, los dones de hablar en lenguas, de interpretar las lenguas, profecía, hacer milagros, todo lo que nosotros vemos en la iglesia en el Nuevo Testamento. Ayúdanos por medio de tu palabra y por medio de la guía del Espíritu Santo a llegar a interpretaciones bien correctas y bíblicas en cuanto a estos temas. En el nombre y para la gloria de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén. Muy bien. Permíteme hablar en términos muy generales. Y por supuesto que sí, generalidades siempre ofenden a alguien, porque alguien que estaría escuchándome va a decir, eso no es lo que yo creo. Ok, está bien. Pero permíteme hablar en generalidades por algunos minutitos. En general, la rama de la iglesia de Jesucristo que se llama pentecostal, y también existe un movimiento que se llama carismático, que también lleva algunos de estos pensamientos más allá de la denominación que se llama pentecostal. Hasta en la iglesia católica hay carismáticos, en las iglesias presbiterianas, episcopalianas, en las metodistas, en todas las ramas del cristianismo existen personas que piensan así como voy a empezar a describir. En general, este grupo enfatiza mucho en estos dones. Por ejemplo, algunos de este grupo dicen que hablar en lenguas es la señal
del bautizo del Espíritu Santo. En otras palabras, la persona puede creer en Cristo y luego más adelante ser bautizado, o es decir, entrar en una experiencia más profunda, más especial con el Espíritu Santo, experimentar lo que se llama la llenura. Otras personas usan la palabra unción del Espíritu Santo, otras usan la palabra o la frase segunda bendición, y hablar en lenguas para algunos o bastantitos de estas personas, la señal de entrar en esta experiencia extraordinaria más elevada del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Y para muchos de este grupo y para muchos, en algunos casos, la denominación de las asambleas de Dios piensan que es normativo hablar en lenguas. Animan a los miembros a buscar la experiencia de este don, hablar en lenguas. Y también se animan que los miembros practiquen el don en privado, pero también en la iglesia. Antes de seguir adelante, lo que me gustaría hacer es leer un texto bíblico que para mí ilumina o aclara lo que nosotros debemos de estar pensando acerca de este fenómeno, hablar en lenguas, interpretar lenguas y también profetizar en las iglesias. El texto del cual voy a leer se encuentra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 14. Voy a empezar con el versículo 26. Dice así la palabra de Dios. Escuchen por favor la palabra. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Así menciona Pablo algunas de las contribuciones que pueden hacer los miembros de la iglesia en el servicio de adoración o en otro servicio de comunión. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Muy importante esa frase, porque los dones no son para vangloriarse, los dones no son para que una persona se vea importante. No, los dones son para edificar. No importa el don. Y todos tenemos dones, todos tenemos por lo menos un don. La mayoría tiene más que un don. Y el don es una porción de la gracia de Jesucristo que cada uno recibe también por el Espíritu Santo al momento de creer en Cristo, y uno tiene la responsabilidad de desarrollar el don. ¿Para qué? Para servir, para edificar a la iglesia, a los demás. El don debe de animar mucho, edificar a otro, si la persona está usando el don así como debe ser. La edificación de la iglesia es el propósito para la gloria de Cristo. Pero sigue así Pablo con estas instrucciones tan prácticas. Dice, si se habla en lenguas, que hablen dos, o cuando mucho tres, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y que cada uno hable para sí mismo y para Dios. También aquí menciona la idea de profetizar. En cuanto a los profetas, que hablen dos o tres, también estamos hablando de la reunión de la iglesia. En estas reuniones, que hablen dos o tres y que los demás examinen con cuidado o dicho. También en 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice exactamente lo mismo, que cuando uno profetiza, los demás deben de examinar o poner a prueba, examinar, evaluar lo que la persona dice para averiguar si se conforma
a la revelación bíblica o a la palabra de Dios, así como los hermanos que Pablo dijo que eran más nobles que otros, porque ellos examinaban las escrituras constantemente para verificar que lo que Pablo, el apóstol, enseñaba también se conformaba a la revelación bíblica. Y así nosotros debemos hacer lo mismo en cuanto a la predicación de la palabra, pero también a la profecía de un miembro de la iglesia cuando él está tratando de exhortar o animar o edificar con las palabras que Dios le ha dado para poder edificar a los demás. Dice así: si alguien que está sentado recibe una revelación, o en griego la frase dice que si alguien está sentado, si se le revela, el que esté hablando ceda la palabra. Así todos pueden profetizar por turno, para que Dios reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas o los que tienen ese don. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. Yo creo que ese es el punto principal y vamos a seguir hablando de esto, evaluando otras perspectivas. En la página 105 de las notas, los alumnos pueden ver número 3, análisis crítico muy breve. Quisiera dirigirme a esta posición de los que dicen que debemos de seguir practicando, utilizando estos dones en la iglesia. Y en particular quisiera refinar algunos términos que se usan, que en mi opinión causan problemas. Y la palabra en particular que asusta a muchas personas que creen mucho en la superioridad de la revelación, la cual es la Biblia. Cuando un miembro de la iglesia dice que Dios me reveló algo o Dios me dio una revelación, la tendencia es que otras personas dicen, wow, debo de humillarme y debo de sujetarme a aquella revelación. Yo no veo eso en la Biblia, al contrario, yo veo que todos tenían el derecho y el privilegio de escuchar lo que Dios le había dado al hermano, pero también a evaluarlo. Y los textos, ya hemos citado los textos, pero también otro texto, por ejemplo, en primera a Tesalonicenses, capítulo 5, el versículo 19, dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba. Aférrense a lo bueno, eviten toda clase de mal. En otras palabras, si una persona me dice, Dios me reveló algo, la iglesia no debe de decir, ok, lo vamos a obedecer. No, la iglesia evalúa. Aquí dice, sométanlo todo a prueba. Y en este respecto, lo que para mí es sumamente interesante es cuando los apóstoles mismos recibieron revelaciones en sueños o en visiones, los demás apóstoles también se pusieron a discutir, evaluar, antes de llegar a ser convencidos de que esa palabra, en este caso, recibida a través del apóstol Pablo, fuera exactamente lo que Dios quería comunicarles a los demás. Leo esto. Durante la noche, estoy leyendo en el libro de Hechos, el capítulo 16, el versículo 9, durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Bueno, por favor, diríjanse a esta palabra convencidos.
La palabra en griego es symbibazo. Y symbibazo quiere decir arreglar un rompecabezas. En otras palabras, para poder discernir correctamente la guía de Dios, especialmente cuando esa guía va más allá de lo que Dios ha revelado a través de la Biblia, es como arreglar un rompecabezas. Hay que discernir, hay que orar. En este caso, los apóstoles discutieron, hablaron, debatieron. Sí, lo que Pablo estaba diciendo a través de este sueño, esta visión que él había recibido, fue lo que Dios quería que ellos hicieran. Y después de symbibazo, o después de discutir lo que Pablo estaba comunicando, llegaron a un acuerdo convencidos y luego fueron a Macedonia. Mi punto es muy sencillo. Hay que poner todo a prueba. Y en mi opinión, y es pura opinión, bíblicamente, cuando los apóstoles hablan usando la palabra revelación, en muchos textos están hablando de que ellos han recibido el Evangelio directamente de Jesucristo. Pablo también, ustedes conocen el texto en 2 Corintios capítulo 12, donde Pablo dice que él estaba constantemente recibiendo revelaciones de Dios. Y esto implica que Pablo es un hombre muy especial. Pablo es un apóstol, un apóstol que a través de quien Dios está completando el Nuevo Testamento. En otras palabras, está dándole a Pablo revelaciones acerca de Jesucristo, teología de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Acerca del gran plan de redención de Dios. Y por eso, por haber recibido estas revelaciones directamente de Jesucristo, son palabras de Dios. Y por eso pudo escribir lo que se llama el libro de Romanos, revelación completa del Evangelio. Libro de Gálatas, otra revelación de la pureza, de la justificación por fe, más nada. Y mi punto es este: hay que, por el contexto, discernir. Si Pablo está usando la palabra revelación, refiriéndose al hecho de que Dios le está comunicando mensajes inspirados, mensajes infalibles, mensajes que deben incluirse en la Biblia, porque en unos textos él usa el término así. Pero aquí en 1 Corintios 14, no. En este texto tiene que ver con Dios motivándole a un miembro de la iglesia que tiene don de profecía, que Dios guiándole a un miembro de la iglesia que tiene don de profecía, inspirándolo a exhortar, a edificar con un mensaje particular a los demás hermanos en Cristo. Pero este mensaje que él está dando no tiene la misma naturaleza que revelaciones particulares que Pablo como apóstol estaba recibiendo directamente de Jesucristo. Entonces hay que discernir la definición de la palabra por el contexto. Y digo esto también para aclarar lo que estoy diciendo. Volviendo a la carta, de la primera carta a los Corintios, el capítulo 14, el versículo 30. Si alguien que está sentado recibe una revelación, en verdad no me gusta esa traducción porque es un verbo en vez de nombre. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo en griego es que si a alguien se le revela algo, entonces si tiene ganas de hablar porque está seguro de que Dios está motivándolo a compartir un mensaje de ánimo, los demás deben de escucharlo. Pero hay una gran diferencia en que un hermano exhortando a los demás hermanos en el cuerpo de Cristo y Pablo recibiendo revelaciones directas de Jesucristo.
es mi único punto. Entonces hay que tener cuidado de cómo usamos este término revelación. En mi opinión, y es una opinión nada más, discerniendo que Pablo usa de ambas maneras esta palabra, quizás para evitar confusión sería muchísimo mejor usar la palabra iluminación. Y por eso aquí en el pizarrón yo puse la palabra revelaciones. Pablo dice que él recibía revelaciones directamente de Jesucristo para poder escribir la Biblia, pero nosotros nunca jamás recibiríamos ese tipo de revelación. Lo que pasa es que Dios nos ilumina, el Espíritu Santo nos guía y nos motiva, y por eso comunicamos mensajes a los demás para animarlos, pero estos mensajes no tienen el carácter de esta revelación especial. Entonces, mejor distinguir entre revelaciones que se incluyen en la Biblia y también mensajes que Dios ilumina para animar, edificar al cuerpo de Cristo. El pastor también predica, pero su sermón no es una revelación, su sermón también es una profecía dada para animar. Pero jamás vamos a incluir el sermón en la Biblia, porque la Biblia está completa. Y vamos a tocar ese tema más adelante para entender que el canon ya está cerrado y ya tenemos todas las revelaciones particulares que Cristo ya dio a través de los apóstoles. Muy bien. Otra tendencia, y no quiero criticar, pero he visto esto en mi experiencia como 40 años como pastor, he visto que en algunos casos las personas que tienen la tendencia hacia emocionalismo o hacia subjetividad prefieren recibir sueños y visiones, buscar señas en vez de estudiar profundamente lo que Dios nos tiene en la palabra de Dios, porque la Biblia está repleta con sabiduría, con la revelación completa de Jesucristo, todo lo que Dios quiere que nosotros entendamos hoy día y lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. Entonces, en vez de estar buscando señas y sueños, etcétera, etcétera, en mi opinión hay que dedicarse al profundo estudio de la palabra, porque la palabra es, como ya hemos dicho varias veces, es la revelación escrita de Dios, y debemos estar buscando al Espíritu Santo para que Él nos ilumine el mensaje de la Biblia. Los alumnos también pueden encontrar en las notas, en la página número 105 y punto número 4, una sección titulada Argumento para cesación. Me explico. Cesación es una palabra que usan muchos teólogos para describir su posición, la cual es: estos dones cesaron. O es decir, ya no se usan en la iglesia y no existe ninguna necesidad para usar estos dones. Bueno, voy con la más objetividad que Dios me dé, voy a tratar de explicar esta posición y también voy a evaluarla un poquito, hablando de sus tendencias que pueden ser defectos, y como ya dije, más adelante voy a tratar de buscar una posición más o menos moderada. Pero vamos a seguir, vamos a hacer todo lo posible para poder entender esta perspectiva de los que dicen que ya cesaron. Entonces, la posición que dice que ya no se usan estos dones, cesación. La perspectiva de continuación o restauración no puede explicar la desaparición de estos dones por 1800 años. En otras palabras, el primer argumento que usa este grupo es que, bueno, por casi 2000 años, después de que los apóstoles se murieron y después de que la iglesia empezó a
estudiar con muchísimo interés y consagración el Nuevo Testamento, que ellos ya tenían en forma escrita, la iglesia dejó de practicar estos dones, de hablar en lenguas, interpretaciones de las lenguas, diciendo que algunos miembros pudieran hacer milagros, y también cambiaron el énfasis y no ejercían el don de profecía. Más adelante voy a dar lo que yo creo es una definición nuevo testamental de esta palabra profecía. Pero lo que dicen los cesacionistas es que los carismáticos no pueden explicar por qué por casi 2000 años la iglesia no practicaba estos dones, hasta lo más reciente, quizás hace 100 años, 120 años, ya se reavivó este movimiento carismático y empezaron a poner en práctica o enfatizar estos dones que se llaman sensacionales o extraordinarios. Y para responder a la crítica que han dicho los carismáticos, la iglesia no ejercía estos dones por falta de fe, entonces ellos dicen que es imposible decir que por 1800 años la iglesia no ejercía fe. Las escrituras enseñan que los dones se distribuyen soberanamente y que no se reciben basado en la condición de buscarlos ni en la condición de fe. Ok, son sus argumentos, muy bien. B. La perspectiva de continuación asume que lo inusual y milagroso es normativo bíblicamente y empíricamente, cuando de hecho las escrituras mismas indican que los dones extraordinarios están limitados a unos breves periodos de la historia de la redención. Hay que entender este argumento. Cuando uno lee la Biblia, y aún los recién convertidos me preguntan, pastor, ¿por qué pasan siglos durante la formación de la Biblia, siglos en los cuales Dios no hablaba y en los cuales no había ninguna manifestación milagrosa ni sobrenatural de la presencia o la voz de Dios? Bueno, no sé la respuesta, pero yo sé que es la verdad. Que en la Biblia misma hay periodos específicos de alta revelación de parte de Dios y de alta experiencia de milagros y de dones extraordinarios. Y obviamente, la primera ocasión que nos viene a la mente es la de Moisés, cuando Moisés guió bajo la guía del Espíritu Santo a los israelitas a salir de Egipto, y Dios le dio a Moisés la habilidad de hacer milagros, y las plagas que se encuentran en Éxodo recuerdan esos milagros, los 10. Y más allá, muchos milagros más de poder salir, de poder conquistar el ejército de los egipcios, y también otros milagros que Dios hacía a través de la mano de Moisés, guiando a su pueblo a cruzar el desierto. Pero eso fue una era, un periodo, y pasan siglos donde no hay mucha evidencia de milagros hasta el ministerio y el avivamiento bajo el liderazgo de Elías y Eliseo, que algunos cuentan que hicieron 15, otros 30 milagros, pero también es una excepción. En la Biblia hay muy pocas eras en las cuales este tipo de actividad ocurre. Estoy hablando de actividad de cosas extraordinarias, estoy hablando de milagros. Y por supuesto, cuando llegamos a los días de Mesías, de la inauguración de esta presente manifestación del reino de Dios, cuando Cristo vino, obviamente Él hace muchos milagros, y también los apóstoles que fueron enviados por Él, comisionados por Él, para nada más predicar, pero
también para archivar las revelaciones, para que nosotros pudiéramos tener un récord escrito, se llama la Biblia. Dios les dio a ellos también habilidades de hacer milagros, y vamos a tocar esto en otros textos, de manifestar señas o señales y prodigios. Y vamos a ver que en esas secciones, con Moisés, Elías, Eliseo, por supuesto Jesucristo y los apóstoles, y el avance del Evangelio en Samaria y en Éfeso, en los pueblos gentiles, vemos más actividad milagrosa. Pero en general, estas cosas surgen en ciertos momentos o en ciertas eras específicas que se encuentran en movimientos sumamente especiales de parte de Dios. Esta es parte de la posición de los que dicen que estos dones ya no son parte de la experiencia usual de la iglesia hoy en día. Es su posición. Muy bien. Y otro punto que ellos acerten o que ellos presentan, la letra C en página 106, los dones inusuales son llamados señales. Eso es muy importante entender para el ministerio de Jesucristo. Por ejemplo, cuando Juan escribe su evangelio, no usa la palabra milagro, usa la palabra señal. Y Juan dice que él está presentando señales y presenta hasta 10, otros cuentan 8 señales. Y estas señales tienen un propósito: señalar, o es decir, identificar. Y en este caso, las señales o los milagros, las señales que hace Jesucristo, tienen el propósito de señalar a Jesucristo. O en las palabras, de indicar quién es Jesucristo, identificándolo como el Mesías, el Hijo de Dios bajado del cielo. Un texto que le leo. Juan capítulo 20, el versículo 31, dice con claridad, al final de su evangelio, Juan dice, el apóstol Juan dice, Jesús hizo muchas otras señales milagrosas. Pero estas, hablando de señales, estas 7 u 8, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que al creer en su nombre tengan vida. Mi único punto es que la señal existe para señalar, para indicar, para decir, este es el Mesías, el Hijo de Dios. Pero también no es el único texto. Por ejemplo, cuando Pedro predicó en Hechos capítulo 2, el versículo 22, dice así: pueblo de Israel, escuchen esto, Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. En otras palabras, Pedro también dice que estos milagros, estas señales, esas manifestaciones milagrosas tienen un propósito en particular, el cual es acreditar a Jesucristo como Hijo de Dios. Y otro también se encuentra en Hechos 14, versículo 3. Hablando también de Jesucristo, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales, prodigios por medio de ellos. En otras palabras, estamos hablando ahora del ministerio de los apóstoles. Hay que definir apóstol, porque hoy en día existe mucha confusión. Y otra vez, todo depende de la definición de la palabra. Sencillamente hablando, la palabra apóstol quiere decir un mensajero enviado, una persona comisiada. Y en ese sentido todos somos apóstoles, todos somos misioneros, todos somos agentes, todos somos embajadores del reino de Dios. Y todos tenemos la responsabilidad de ir, porque somos comisionados, somos enviados a ir
a hacer discípulos, a predicar las buenas nuevas de la palabra de Dios. Pero también hay que entender que el Nuevo Testamento mismo usa la palabra apóstol también de manera muy especial, muy particular, muy específica. Y aquí vamos a ver cómo. Segunda a Corintios, el capítulo 12 y el versículo 12. Las marcas distintivas de un apóstol. Muy interesante esa frase. En otras palabras, Pablo nos va a decir que un apóstol, tú puedes identificar quién es o no es un apóstol, porque un apóstol tiene marcas distintivas. Aquí están, tales como señales, prodigios y milagros que se dieron constantemente entre ustedes. En otras palabras, un apóstol de Jesucristo, hablando de los discípulos, los 12 que Cristo entrenó por 12 años, y también por llamar después de su resurrección a Pablo. Estos apóstoles, llamados personalmente por Jesucristo, que pasaron tiempo siendo discipulados por Jesucristo, estos apóstoles fueron comisionados, y en Juan 16, Jesús pasa horas explicándoles cómo cuando venga el Espíritu Santo les iba a guiar a entender toda verdad, iba a decirles de cosas futuras y iba a tomar de Cristo para revelarles a ellos lo de Cristo. En otras palabras, el Espíritu Santo les iba a guiar a entender toda verdad y a completar la comunicación de la verdad y escribir la verdad en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de una definición sumamente específica y especial. Y después de que se murieron los apóstoles, ese tipo de apóstol no existe. Entonces, un apóstol comisionado por Jesucristo, que pasó 3 años siendo discipulado por Jesucristo, un apóstol que recibía revelaciones directamente de Jesucristo, después de Cristo se había ido al cielo, ellos recibieron revelaciones para que pudieran ellos completar la revelación de Jesucristo e incluirla en el Nuevo Testamento para que nosotros pudiéramos tener la Biblia canon o regla cerrada. Apóstol, comisionado por Jesucristo, discipulado por Jesucristo, recibió revelaciones directamente de Jesucristo. Un apóstol que tiene marcas distintivas. Un apóstol pudiera levantar a los muertos. Un apóstol podía sanar a los enfermos. Un apóstol pudiera hacer milagros, porque son las marcas distintivas de un apóstol. No existe esa persona hoy en día. Ya se murieron. Y la Biblia misma lo enseña. Hay otros textos que enseñan exactamente lo mismo. Pablo dice en Romanos 15, versículo 18 hasta el 20, no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras mediante poderosas señales y milagros por el poder del Espíritu Santo. En otras palabras, ustedes pueden confiar en mí porque yo puedo hacer milagros. Esa persona no existe hoy en día. Fue una clase muy especial de personas comisionadas por Jesucristo para darnos el resto de la revelación de Jesucristo. Muy bien, otro texto más. Hebreos 2. Este texto es sumamente importante. Capítulo 2, el versículo 3. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor, y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. En otras palabras, los que creen que estos dones ya han cesado, tocan
estos textos diciendo que los dones fueron para ratificar, para verificar quién era un apóstol y también para ratificar el mensaje, el resto de la revelación del Evangelio de Jesucristo. Voy a leer de uno de los teólogos que representa este grupo, un párrafo. Se llama Ferguson. Dice así: la función principal en sí de esos dones sugiere su naturaleza transitoria. Dado el contexto histórico, sería tan equivocado esperar que la cesación de estas señales confirmatorias fuera sincronizada con la muerte del último apóstol, como sería presumir que la aceptación del canon de las Escrituras concordaría con la hora exacta en que se leyó por primera vez el último libro del Nuevo Testamento. Según la naturaleza del caso, tal cesación sería tan gradual como fue el juntar y establecer el canon. En este sentido, la cesación gradual de estos dones sigue el modelo que su significado interno sugiere. En otras palabras, en la opinión, en la interpretación, en la observación de Ferguson, estos dones poco a poco, gradualmente, empezaron a desaparecerse cuando los apóstoles por fin habían terminado su obra y habían completado la revelación completa en el Nuevo Testamento, canon cerrado. Otra vez estamos hablando de cómo argumentan los que creen que estos dones han cesado. Muy bien. Ferguson también, y yo termino con este párrafo. Ferguson dice en página 109 de las notas: en su opinión, predicar la palabra de Dios es el don central del Espíritu Santo, dado por Cristo a la Iglesia. Por medio de este don, la Iglesia es edificada en Cristo. ¿Será posible en una era futura que, al mirar los enigmas de la vida de la Iglesia contemporánea, que se concluirá que la desaparición de caridad y confianza en la exposición de las Escrituras y una fascinación con lo inmediato de lenguas, interpretaciones, profecías y milagros fueron coincidentes? En otras palabras, Ferguson está argumentando que en vez de enfocarnos en estos dones y en los mensajes que las personas podrían recibir usando estos dones de lenguas, interpretaciones y profecía, el argumento que la Iglesia debe de volver a concentrarse como prioridad, como énfasis en lo que Dios ya ha revelado, y hay que tener más respeto a lo que ya tenemos, la revelación de la palabra de Dios en forma escrita. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo y la sabiduría de Dios y la revelación de Jesucristo y la voluntad de Dios para nuestras vidas aquí como prioridad. Es el mensaje y el punto de vista de los cesacionistas. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es tratar de llegar a ciertas conclusiones. Y sobre todo quisiera confesar, bueno, yo tengo muchos pecados, pero no sé si estos sean parte de categorías de pecado, pero por toda mi vida me han enseñado acerca de esta posición que se llama cesacionalista. Es decir, siempre me enseñaron que estos dones ya no son para hoy. Ok, muy bien. Y yo quisiera en este resumen decir algunas cosas, en forma de resumen nada más, y no muy dogmáticamente hablando, pero en general yo veo también en la Biblia esta perspectiva que dice que hay que enfocar en lo que Dios nos ha dado. En otras palabras, no conocemos a Dios por completo. Uno de los atributos de Dios es
su incomprensibilidad. Ni en el cielo vamos a saber lo que Dios sabe. Y no vamos a conocer a Dios perfectamente bien, vamos a conocerlo muchísimo mejor, pero Dios es infinito. Y yo creo que por el momento, estoy hablando de esta era entre la primera venida de Jesucristo, o mejor dicho, entre canon cerrado, porque cuando los apóstoles murieron, la iglesia colectó a los libros escritos por los apóstoles y por sus asocios. Y ellos recibieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Y los miembros de las iglesias, después de que fue cerrado el canon, ellos aceptaron y quedaron satisfechos con esos libros. Y no estaban siempre buscando otras revelaciones, no, estaban tratando de entender por sus estudios profundos estos 27 libros, y como Cristo también se revelaba a través de los 39 libros del Antiguo Testamento. Y yo digo que uno pudiera estudiar toda su vida y nunca profundizarse en las revelaciones de Jesucristo que se encuentran en los 66 libros de la Biblia. Pero la Biblia misma enseña estas cosas. Pablo, después de que estas revelaciones ya se les había dado a la iglesia, en las cartas pastorales al final del Nuevo Testamento, y también más que nada en los últimos años de su vida, él dijo cosas tales como: en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. En otra palabra, Pablo está diciendo en 1 Timoteo capítulo 1 que Dios ya le había dado, ya le había confiado la sana doctrina. También dice lo mismo en capítulo 13, versículo 9. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Y guardar es una cosa sumamente diferente a seguir buscando grandes verdades. No, debemos de quedarnos contentos con esta revelación que Dios nos ha dado y no estar buscando nuevas revelaciones. Segunda Timoteo dice lo mismo, versículo 13 del capítulo 1. Con fe y amor en Cristo Jesús sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste tiempo pasado. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 6. Si enseñas esas cosas a los hermanos, Timoteo, serás un buen servidor de Jesucristo, nutrido con las verdades de la fe y de la buena enseñanza que paso a paso has seguido. En otras palabras, Pablo siempre habla en tiempo pasado acerca de la sana doctrina, acerca de en mis palabras, la revelación completa que Dios le había dado a la iglesia, y para la iglesia a través de los siglos. Este término canon cerrado quiere decir que la iglesia debe de estar satisfecha con esta revelación en forma escrita y pasar sus esfuerzos y su tiempo, su empeño en estudiarla. Muy bien, ya toqué mi opinión acerca de la palabra revelación comparada a la palabra iluminación. Para mí es mucho mejor usar esta palabra. Cuando estoy orando, Dios me ilumina. Cuando estoy leyendo y estudiando la Biblia, Dios nos ilumina. Cuando estoy preparando un sermón para poder dar mensaje de exhortación y edificación a la iglesia, Dios, por medio del Espíritu Santo, me ilumina para preparar el sermón y me da poder para predicar el sermón y le da iluminación a la gente para entender y poner en práctica el sermón. Pero todavía estamos hablando de
tratar con lo que Dios ya ha dado y no buscar adiciones. Entonces es mejor, en mi opinión, usar la palabra iluminación en vez de revelación. Muy bien. Sigo. No es una clase esta sobre canon cerrado. Y esta información yo saco de otro curso que estamos enseñando. Este curso se llama La Doctrina de la Palabra de Dios. Pero la Biblia misma nos advierte de mantenernos contentos con esta revelación ya dada. Y, por ejemplo, todo el mundo está familiarizado con el párrafo final de la Biblia, ¿verdad? Voy a buscar en Apocalipsis, el último capítulo de Apocalipsis, casi el último o el penúltimo párrafo de la Biblia. Dice así la palabra de Dios. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, está hablando del libro de Apocalipsis, le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. Otra vez hay que mantenernos contentos con lo que Dios ya ha dado. Pero no solo encontramos este tipo de enseñanza en el libro de Apocalipsis. En cada era, o es decir, en cada periodo o época de la iglesia, Dios reveló en aquel entonces exactamente la cantidad de conocimiento y el contenido que Él quería que su iglesia, que su pueblo tuviera en aquel entonces. Por ejemplo, cuando Moisés terminó los primeros 5 libros de la Biblia, había cierto entendimiento de que esos 5 libros, para ese momento en la historia, esos 5 fueron suficientes. Por eso Moisés dice muchas veces: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Cuídate de poner en práctica todo lo que te ordeno sin añadir ni quitar nada. Capítulo 12, 32. Y también en el libro de Proverbios, es que para mí esto es muy interesante porque también en la era de David y de Salomón, y después de dar estos libros, estas revelaciones, en aquel entonces encontramos exactamente lo mismo. En capítulo 30 de los Proverbios, el versículo 5, toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. No añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda o te exponga como a un mentiroso. Otra palabra, la Biblia misma siempre nos está aconsejando a no añadir ni buscar otros mensajes más allá, o revelaciones específicas que tienen carácter de palabra de Dios o de carácter de palabra infalible de Dios, o decir, revelaciones. Por eso, en mi opinión, mejor usar la palabra iluminación cuando estamos hablando de buscar la voluntad de Dios o de entender la Biblia o de recibir mensajes. Iluminación es mejor porque la verdad absoluta ya se nos dio. Muy bien, otro comentario brevemente. Estoy dando mis opiniones al final de esta clase. Sobre todo, hay que entender que los dones en verdad no son lo más importante. Es que, hablando del cuerpo de Cristo, aún en el medio de esta gran discusión de dones, capítulos 12, 13 y 14, en la primera carta a los Corintios tenemos un capítulo por completo de lo que debe de ser el énfasis. Y todo el mundo conoce lo que dice el capítulo 13, ¿verdad? Ese capítulo acerca del amor. Y dice, si hablo en lenguas, pero no tengo amor,
No soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. En otras palabras, esos dones, sin amar, dice que soy muy, muy ofensivo. Entonces, por favor, vamos a cultivar el amor. Y también quisiera decir esto. Ya hemos tocado el tema del fruto del Espíritu Santo. Tomamos casi 3 horas o más exponiendo los textos bíblicos que nos enseñan y nos definen lo que es el fruto del Espíritu Santo. Obviamente, hermanos, por favor, el fruto del Espíritu Santo es sumamente más importante que cualquier don. Servir a Dios con amor, paciencia, mansedumbre, fidelidad, benevolencia, etcétera, etcétera. Gentileza. Estas características de Jesucristo que se manifiestan a través de nosotros porque el Espíritu Santo nos llena y nosotros damos ese fruto exhibiendo que nosotros somos unidos a Cristo. Esto es la idea. Esta es la idea. Esto es lo más importante. Dar fruto del Espíritu Santo. Obedecer a Dios, porque obedecer es amar y también servir con humildad. Y perdónenme cualquier persona que me perdone si te he ofendido por mi posición, porque la idea aquí es respetar a todos mis hermanos en Cristo y respetar también su inteligencia y también su habilidad de poder interpretar las Escrituras. Yo tengo la mía en este caso, pero estos son detalles no muy importantes. Por favor, no vamos a destruir unidad en el cuerpo de Cristo por hablar de estas cosas controversiales acerca de dones sensacionales. ¿Ok? Por favor, el amor reina. El amor es lo más importante. El amor es superior. Y yo termino con esto. Termino donde empezamos. 1 Corintios capítulo 14. Si se habla en lenguas, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Bueno, 3 cosas. Orden es importante en la iglesia. También alabar a Dios y también exponer las Escrituras para que nosotros captemos lo que es la revelación de Jesucristo en toda su gloria y majestad. Es lo que es más importante en la iglesia. No se prohíbe hablar en lenguas, dice el apóstol Pablo, pero que haya orden. Y que no más de 2 o 3. Y él insiste en que haya intérprete para que todo el mundo quede edificado y animado e instruido. Bueno, yo no puedo ir más allá de la palabra de Dios. Yo voy a seguir con este énfasis de estudiar y de profetizar en el sentido de entender este mensaje y comunicárselo con ánimo. Eso es profetizar. Bíblicamente, el profeta recibía, basado en las verdades de las Escrituras, énfasis, impresiones, para poder comunicar lo que Dios le había dado en ese momento al cuerpo de Cristo. Por eso, en la ocasión o en la experiencia de estudiar juntos la palabra de Dios en la clase, si alguien tiene una luz, o en inglés un insight, un entendimiento específico de la palabra que le ha tocado profundamente y quisiera compartir eso con los demás, que profetice, por favor. Y eso es para animar y edificar la iglesia de Jesucristo. Hermanos, que Dios le bendiga ricamente. Son mis ideas, son mis interpretaciones y que les presento con toda humildad y con mucho amor. Que Dios le bendiga ricamente. Oremos. Padre nuestro, gracias
por tu palabra, gracias por Jesucristo la cabeza. Gracias por el gran plan de redención. Gracias por elegirnos y salvarnos, perdonarnos y recibirnos como hijos. Gracias por los dones que nos has dado. Ahora te pedimos que nos ayudes a poner en práctica estas habilidades que tú nos has dado a cada quien, que nosotros ejerzamos estos dones solo para tu gloria y para edificar y animar a los demás hermanos en Cristo. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo esto. Amén.